Sigamos con la electrónica básica. Vamos a hablar de resistencias en serie. Las resistencias en serie se suman. ¿Qué quiero decir con eso? Primero, quiero que ustedes tengan en cuenta lo que es el camino de la corriente, el sentido de la corriente, por dónde la corriente va a circular para poder retornar, ¿no? A llegar al negativo. Acá tengo el positivo y acá tengo el negativo. La corriente viene, encuentra una resistencia y siguiendo exactamente el mismo camino encuentra otra y siguiendo el mismo camino encuentra otra. Todo eso para poder volver al negativo. Eso quiere decir que estas tres resistencias están en serie. Cuando esas tres resistencias están en serie, yo puedo definir que estas tres resistencias se suman. Entonces, una resistencia de 30 ohmios es lo equivale a tres resistencias de 10 ohmios. ¿Ok? Es así de simple. Acá no hay mucho misterio. Siguiendo, vamos a llegar a componentes en paralelo. Componentes en paralelo, acá yo lo defino como son aquellos componentes que se ubican lado a lado, uno al lado de otro, generando más de un camino para la circulación de corriente. Si vamos a algo académico, no es correcto. Es algo resumido, simplificado, para que ustedes recuerden. Así más o menos lo empecé a memorizar yo, ¿ok? Sin complicar tanto. Entonces, si ustedes quieren buscar explicaciones más detalladas, más académicas, está perfecto. Pueden ir hacia un libro de electrónica, pueden ir a clases de ingeniería que hay en YouTube, pero acá lo único que quiero que ustedes recuerden es que distinto de los componentes que están en serie, que cortás la línea y lo metés ahí en el medio del paso de la corriente, estos son componentes que están lado a lado y generan más de un camino para la corriente. Cuando ustedes interpretan un poquito esta parte de los caminos para la corriente, empiezan a entender mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo acá el positivo, tengo acá el negativo y esta resistencia representa un camino para la corriente y esta resistencia representa otro camino para la corriente. Tengo dos caminos, por lo tanto, tengo dos resistencias en paralelo. Bien. Dos caminos para retornar del positivo para que lleguemos al negativo. Si yo, por ejemplo, acá, para que tengan otro ejemplo más, tuviera una resistencia, lo que ocurriría es que aquí tendría un camino para la corriente y acá tendría otro camino para la corriente. Sin embargo, este camino para la corriente estaría formado por dos resistencias en serie. Si, por ejemplo, esta resistencia fuera de 20 ohmios y esta otra de 20 ohmios, yo podría decir que en realidad es lo mismo que si yo tuviera una resistencia, una solita de 40 ohmios acá. Y se me formaría un paralelo entre 20 ohmios y 40 ohmios, ¿no? Que sería esta de 20 más esta de 20 que estaba dibujada originalmente. Bien. Y así me parece que vamos entendiendo un poquito mejor, ¿no? Serie, paralelo, caminos para el flujo, la circulación de corriente, ¿ok? Cada resistencia, como les decía, va a ser un camino para el paso de la corriente. Entonces, cada una de ellas también va a representar una carga para mi fuente. Si yo tengo dos resistencias de 20 ohmios, voy a tener el doble de consumo que con una sola, porque voy a tener dos caminos para que la corriente circule. Tenemos una fórmula para calcular la resistencia equivalente. En el caso de las resistencias en paralelo, tengo dos resistencias de 20 ohmios que son equivalentes a una de 10 ohmios y la fórmula para calcularlo es esa. Ojo, algunos colegas que ya tienen estudios de electrónica saben que hay otras maneras. En los cursos normalmente siempre hay algunos colegas que lo hacen con una fórmula un poquito distinta. No hay problema, esta es la que utilizo yo. También vale mencionar que existen calculadoras online para hacer este tipo de cálculo de resistencias en paralelo, de resistencias en serie, de divisores de tensión. Pueden utilizarlo, pero si lo van a utilizar, estén seguros de que es una calculadora confiable, porque hemos visto en las capacitaciones calculadoras online que no funcionan muy bien. Así que asegúrense que pueden hacer, busquen una de esas calculadoras online, hagan el cálculo, hagan esta fórmula, si les coincide, funciona, si no, problemas. Acá les dejo otro ejemplo, ¿no?
En telefonía se suele decir mucho y nuevamente no es algo muy académico, pero es algo para que los colegas vayan familiarizándose. Recuerden que acá estamos trabajando con colegas que vienen de otros rubros, con colegas que tienen poca experiencia en electrónica. Entonces, para ir familiarizándose, muchas veces en telefonía suelen decir que los capacitores que tienen conexión a tierra están en paralelo, ¿ok? No es algo, vuelvo a decir, muy correcto, pero ok, sirve para diferenciarnos principalmente de los componentes que están en serie. Componente en serie, componente en paralelo, ¿ok? Ese componente en este caso está en paralelo. Por ejemplo, ¿con qué está en paralelo? ¿Por qué le dicen paralelo? Porque definitivamente yo voy a tener de este lado una fuente de alimentación. La pila que yo vengo dibujando en las otras páginas está acá, por ejemplo. Puede estar por acá. ¿Por qué? Porque esta es una línea de PP1B8, una línea 1.8 voltios. Entonces acá yo tengo un elemento que está conectado en paralelo. Mi fuente de alimentación está conectada en paralelo con el capacitor. Bien. También podríamos decir que el integrado que está siendo alimentado acá, un IC, tiene conexión a tierra, está en paralelo con este capacitor. Sería una manera de interpretarlo, ¿ok? Porque si no, bueno, es un componente en paralelo. ¿Paralelo con qué? ¿No? Entonces acá les dibujo lo que vendría a ser un componente que está en paralelo con ese capacitor. De manera simplificada, algunos colegas saben que se enseña, tiene conexión a tierra, está en paralelo. Ni, pero digamos que sí. ¿Ok? Pasamos. Consumo y cargas. Así es como un equipo distribuye su corriente sin que sea generado un sobreconsumo. Nosotros tenemos una línea de 3.3 voltios y 1 ampere. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero que ustedes presten atención en algo que es muy importante. Esos 3.3 voltios van a seguir por acá, van a alimentar mi controlador, van a seguir por acá y van a llegar acá a esta resistencia. De un lado yo voy a tener 3.3 voltios que vienen directamente de mi línea de 3.3. Y del otro lado voy a tener también 3.3 voltios cuando este botón no esté presionado. Cuando esté exactamente así como en la foto. ¿Por qué? Porque no voy a tener una caída de tensión en la resistencia a no ser que haya un camino hacia tierra. Acá, ¿hay camino a tierra? No, porque el camino hacia tierra está abierto. Entonces, no tengo camino hacia tierra. No voy a tener un consumo, no voy a tener una caída de tensión. Completamente distinto sería si yo presionara el botón de encendido. Si yo presiono el botón de encendido, ahí sí uno este botón y las cargas empiezan a tener un camino para circular hacia tierra, que acá lo dibujé. Ahí sí, en este punto voy a tener 3.3 voltios y acá voy a tener 0 voltios. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esa resistencia? Pero importantísimo. Porque la resistencia limita la cantidad de corriente que va a circular, tal como nosotros lo aprendimos en la ley de Ohm. Entonces, si yo acá en vez de tener una resistencia tuviera un cable, en el momento que presiono el botón, estoy enviando a tierra la línea de 3.3 y genero un cortocircuito. Para eso está esa resistencia ahí, para limitar la cantidad de corriente que va a ser utilizada por esta línea. Vamos a hablar un poquito también para ir terminando el video de esta línea. Esta línea es una línea de power switch. ¿Cómo funciona esto? El microcontrolador va a tener un montón de líneas, un montón de terminales, ¿no? Los cuales muchos sirven para poder monitorear, vigilar las líneas de habilitación, botones, etc. Entonces, gracias a la resistencia pull-up, gracias a la resistencia pull-up, porque esa R1 es una resistencia pull-up, es una resistencia que me mantiene la línea conectada a 3.3 voltios, ya vamos a hablar de resistencias pull-up, ¿ok? Entonces, pero ya les aclaro, gracias a esa resistencia pull-up, la línea del botón va a poder tener 3.3 voltios y va a estar en estado alto. Y yo que soy el microcontrolador, sé que la línea está en estado alto. Bien, en el momento que el usuario presiona el botón, la línea cae a estado bajo. Y yo interpreto ese cambio de estado. Cuando el usuario deja de presionar el botón, la línea sube de nuevo.
Y yo como microcontrolador interpreto ese cambio de estado y sé que ya no están presionando el botón de encendido. De esa manera trabaja este circuito que va a interpretar el botonazo. ¿Ok? Gracias a una resistencia pull-up que mantiene siempre el botón en estado alto, la línea del botón en estado alto, que impide que cuando llevo ese punto a tierra se me genere un sobreconsumo porque la resistencia limita el consumo de corriente, y el microcontrolador que monitorea cuando está en estado bajo es porque alguien presiona el botón, cuando está en estado alto es porque el botón está solito al aire. Bien, esto funciona así en cualquier equipo electrónico que exista. Siempre tenemos cambios de estado para poder darle a un microcontrolador la interpretación de una orden de encendido. ¿Ok? Ya vamos a hablar poco a poco más sobre eso. Como les dije, la idea era mezclar un poquito la parte de electrónica con diagramas, con prácticas, con cómo funciona todo esto. Sigamos, que el video se hizo largo. Próximo video.